Y buscamos la palabra de Dios en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 5 hasta el versículo 11. Amén. Y leemos la palabra del Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amar, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balaá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevando el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Aio guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió la mano del arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque el Señor había quebrantado a Uza, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Sigamos hasta el 2, hermanos. Y dice: David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Pues no cerremos la Biblia porque seguiremos leyendo, hermanos. Y aquí vemos a David. Lo mismo lo podemos leer en el libro de Samuel, en segunda de Samuel, la historia esta, a partir del capítulo 6. Y David ya fue, en este momento David fue posesionado como rey, ya había sido posesionado físicamente como rey, porque sabemos que ante el corazón de Dios, desde el momento que lo ungió, ya era rey de Israel. Pero tenía David que esperar el momento en ser posesionado y ubicado oficialmente. Y David hizo algo muy importante apenas comenzó en su mandato oficial: es preocuparse de lo espiritual. David sabía que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos en el tiempo, si lo vemos en el libro de Samuel, cuando por la imprudencia de los hijos de Isaí, en una batalla a la cual no consultaron al Señor, llevaron por su propia cuenta el arca de Dios y los filisteos la tomaron cautiva. Mas Dios hirió a los filisteos con tumores y plaga de ratones que dañaban sus cosechas. ¿Y qué hicieron los filisteos? Consultaron a sus adivinos, a sus consejeros, y le dijeron: regresa al arca de Dios en un carro nuevo, y en el camino de Bexemes hazlo tornar. Y hicieron así los filisteos: en un carro nuevo ensillaron el arca de Dios con unas vacas, y desde ahí quedó en la casa de este Abinadab. Dice la palabra en el libro de Samuel que por 20 años Abinadab tuvo el arca del Señor. Saúl no se preocupó de esta parte espiritual. Saúl no se preocupó de la parte de traer el arca de Dios. Mas David, apenas empieza su mandato, lo primero que hace es querer traer el arca de Dios, tan importante para el pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén. Y hermanos, es importante preocuparnos. Usted y yo somos real sacerdocio, la palabra, nación santa, por la vida espiritual que Dios nos ha dado. Usted y yo estamos llamados a ministrar nuestra vida espiritual, de manera importarnos y preocuparnos por ella. Mire, en el mismo Crónicas capítulo 15 versículo 1 dice: hizo David también una casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. El Señor había reclamado en sus tiempos a través de los jueces al pueblo de Israel, diciendo: yo he andado con ustedes de aquí para allá, y ninguno me ha edificado casa de cedro. A través de los profetas el Señor había reclamado aquello. David se preocupó.
David ya había levantado una tienda donde iba a ubicar el arca del Señor. David ya había preparado, arreglado donde iba a venir el arca del Señor, la cual es importante para usted y para mí. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y es importante que cada día arreglemos, preparemos para que el Señor nos visite, porque las visitas del Señor son día con día. Porque el Señor día con día, dice la palabra, nuevas son tus misericordias cada mañana. Tus bendiciones son nuevas de día con día. El Señor nos lleva y la gloria postrera de la casa, dice, será mayor que la primera. Cada día hay algo nuevo de Dios. Por lo cual Dios nos manda a ministrar y a prepararnos, porque el Señor quiere darnos cosas nuevas, visión nueva, bendición nueva, fortaleza nueva. El Señor quiere darnos restauración cada día más. Amén. Hay bendición de Dios cada día más para nosotros. Amén. David se preocupó por lo espiritual. El Señor nos manda en el libro de Romanos 8:6, el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Vida y paz, dice la palabra. Cuando nos ocupamos de la parte espiritual que Dios nos ha dado, tenemos esa vida abundante que el Señor prometió, vida en abundancia, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda todo nuestro ser por completo. Cuando nosotros nos preocupamos de la vida espiritual, está esa vida plena y abundante. Somos, como dijo Jesús, bienaventurados en verdad, intensamente felices. Experimentamos esa intensidad de felicidad que no viene, que no se crea en nosotros, sino que viene del cielo, que viene del parte del Señor, ese gozo verdadero, la cual es nuestra fortaleza, como dijo aquel, el gozo del Señor es mi fortaleza. En verdad está ese gozo, esa plenitud de vida en abundancia, como ahora mismo decía el Señor, vida en abundancia. Sí, esa vida física y esa vida espiritual. Si vivimos y si buscamos el ocuparnos en el Espíritu y paz, la paz del Señor, aquella paz en la cual tenemos que usted y yo experimentarla. Los cristianos tenemos que vivir en esa paz completa. Amén. Esa paz que es sobrenatural, hermanos. El hombre promete paz. En las naciones procuran y se hacen reuniones porque haya paz en las naciones, para que haya bonanza, pero el hombre no consigue la paz. Y cualquier persona no conseguirá la paz, y uno mismo no conseguimos la paz por nosotros mismos, en cualquier situación en que nos encontremos, por mucha fórmula que busquemos de tratar de arreglar la situación. La paz verdadera, la paz que nos hace estar sobre toda circunstancia, la paz que nos hace estar verdaderamente quietos y tranquilos y verdaderamente en plena confianza, es la paz de Dios. Pero es cuando nos preocupamos, dice, no de la carne, sino del Espíritu, porque Dios quiere que seamos seres espirituales. Dios nos manda a ser seres espirituales. Lo que vivimos en la carne, vivamos en la carne, pero lo que tenemos que vivir en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, porque es una parte la cual Dios quiere que nosotros nos preocupemos. Y ser carnal no es solamente decir, es que yo no cometo pecados gordos y grandes, que podemos asombrarnos y decir, oh, el adulterio, oh, la fornicación, oh, tal cosa. No, no. Ser carnal, podemos ser carnales si dejamos de orar. Podemos ser carnales si dejamos de buscar la palabra del Señor. Podemos ser carnales si dejamos de asistir, pudiendo asistir a la casa del Señor, y no lo hacemos. Podemos ser carnales si no nos buscamos la parte espiritual. Somos carnales de esa manera. La palabra del Señor dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vivimos en la carne no podemos agradar al Señor. Y Dios quiere que nosotros, y tú y yo estamos creados para alabanza y gloria de su nombre. Tenemos que agradarle. ¿De qué manera? Viviendo, apegándonos a Él, viviendo en el Espíritu, ocuparnos, como hizo David, de la parte espiritual. El Espíritu nos lleva al Señor. El Espíritu nos acomoda a lo espiritual cuando nosotros nos damos en aquella parte espiritual. Y en todo esto David estaba correcto. En todo esto David
tiene un 10, hizo muy bien. Pero miren, hermanos, vamos a ver un paralelismo de esta parte. Y vamos a ir, y vamos a ver a Mical, a considerar a Mical, la esposa de David. David, cuando ya logró traer, vamos a adelantarnos un poco, logró traer el arca del Señor. David y el pueblo danzaban vestidos de lino fino, dice la palabra, ahora lo leeremos. Danzaban, pero Mical, la mujer de David, dice que desde una ventana expectaba, miraba y menospreciaba en su corazón, no a David, sino lo que hacía David, porque ella no podía menospreciar, era su esposo. Menospreciaba lo que hacía David.